Un cordial saludo para todos. Hoy hemos llegado a uno de los días más solemnes, profundos y sagrados de toda la historia de la redención. La última semana de Jesús avanza hacia su punto culminante. Ya es 13 de Nisan, quinto día de la semana, y se nos abre la puerta a una jornada donde el cielo parece contener la respiración. Ya no estamos ante los aplausos de la entrada triunfal, ni ante las controversias del templo. Ahora nos acercamos a la mesa santa. Jesús sabe que su hora ha llegado. Nada de lo que ocurrirá en este día lo tomará por sorpresa. Cada paso, cada palabra y cada silencio forman parte del cumplimiento del plan eterno de la salvación. Antes de entrar en los acontecimientos de este día, hay una verdad que necesitamos comprender. La Pascua no era simplemente una celebración judía, era una profecía viva. Desde aquella primera noche en Egipto, cuando la sangre del cordero fue puesta en la puerta y en los dinteles, Dios estaba señalando hacia un sacrificio mayor, hacia un cordero perfecto, hacia una redención definitiva. Durante siglos, el pueblo repitió aquel acto. Escogían el cordero, lo examinaban durante 4 días, lo preparaban, lo sacrificaban y cada detalle apuntaba a un momento exacto de la historia. Y ahora ese momento había llegado. Era su cumplimiento. Por eso, en un acto lleno de significado, Jesús decide celebrar la Pascua con sus discípulos un día antes. Un día antes de lo establecido, Él se propuso comer aquella cena con sus discípulos. Así estaba cumpliendo el mismo periodo de inspección de los corderos pascuales, los cuales se hacía 4 días antes del día de la Pascua. Recuerdan que Jesús entró en Jerusalén el primer día de la semana, el cual era el día 9 de Nisan. Y hoy es 13 de Nisan, entonces su 4.º día. El 4.º día de haber sido presentado como el Cordero escogido por Dios. En este día, mientras los discípulos recordarían la liberación de Egipto, el verdadero Cordero estaría sentado en la mesa con ellos. Y al día siguiente, su sangre no sería puesta en una puerta como lo fue en Egipto, sino que iba a ser derramada por toda la humanidad. Y así, mientras el día comenzaba, llegó el momento de preparar la Pascua. Los discípulos se acercaron a Jesús con una pregunta sencilla, pero llena de dependencia. Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Ellos no sabían, pero Jesús sí lo sabía. Y con una calma que revelaba dominio total, les dio instrucciones precisas. Al entrar en la ciudad, encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua, algo poco común, algo que no pasaría desapercibido. Debían seguirlo y ese hombre los conduciría a una casa. Y allí, al hablar con el dueño, le mostraría a un aposento alto, ya dispuesto, ya preparado. La Pascua aún debía prepararse y fueron los propios discípulos los que siguieron cada detalle desde el cordero, aunque los evangelios no los mencionan explícitamente, pero formaba parte esencial de la tradición pascual. El pan sin levadura, que recordaban la dureza de la esclavitud de Egipto, el jazoré, aquella mezcla de frutas, de nueces y vino que evocaba el barro con el que fueron oprimidos, y también el vino, porque aunque en la primera Pascua, la que se celebró en Egipto, no se menciona el vino como parte del mandato, con el paso de los siglos, el pueblo de Israel añadió a la celebración un elemento lleno de significado. 4 copas de vino, 4 momentos
4 recuerdos que se bebían a lo largo de la cena. La primera copa, la de la santificación. Esta se tomaba al comenzar, abriendo la celebración con bendición, consagrando aquel momento como un tiempo apartado para Dios. La segunda copa, la de la liberación, venía después de recordar la historia de la liberación cuando se contaba cómo Dios sacó a Israel de Egipto. La tercera copa, la de la redención, se tomaba después de la cena como un acto de agradecimiento, como una copa de redención. Y la cuarta copa, la de la consumación, esta cerraba la noche con alabanza, con esperanza, con la mirada puesta en el cumplimiento final. Esta tradición recordaba las 4 promesas de redención que Dios había hecho a su pueblo en Egipto. Yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré por mi pueblo. Y cuando llegó la noche, el ambiente cambió por completo. La ciudad seguía su ritmo, pero en aquel aposento alto, el tiempo parecía detenerse. Jesús se sentó a la mesa con los 12. De todas las noches vividas por los discípulos, esta sería una noche distinta. No era como aquella primera Pascua en Egipto, donde comieron con los pies apresurados, con el corazón latiendo por la salida. No. Esta noche era diferente. En Jerusalén, en un aposento alto, la mesa estaba lista. Una mesa baja en forma de U. Estaba rodeada de cojines. No se sentarían, se recostarían como hombre libre. Uno a uno entró, se acomodaron, se miraron y entonces el silencio habló. Porque allí estaba la palangana, el agua, la toalla, todos la vieron. Nadie se movió, porque el lavamiento de los pies no pertenecía al ritual de la Pascua. Era una costumbre sencilla, cotidiana, propia de la hospitalidad. Cuando un visitante llegaba a una casa, un siervo lavaba sus pies, quitando el polvo del camino, refrescando el cansancio y preparando el descanso. Pero en aquel aposento alto no había siervo. Ninguno de los discípulos había tomado ese lugar. Ninguno se había inclinado. Ellos habían discutido entre sí de quién sería el mayor entre ellos. Y ahora nadie quería ser el menor. Pedro pensaba, a mí no me corresponde. Juan, el más joven, guardaba silencio. Y Judas solo observaba. Todos sabían lo que debían hacerse, pero ninguno quiso hacerlo. Y Jesús los observaba. No habló, no corrigió, no se levantó de inmediato, porque lo que estaba en juego no era el polvo de los pies, era el orgullo del corazón. Entonces, cuando nadie quiso dar el primer paso, Jesús se levantó, dejó su manto, tomó la toalla, se ciñó, echó el agua en la palangana. El maestro se hizo siervo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, incluso los pies de Judas, uno por uno, en silencio, sin reproche. Cuando llega a donde está Pedro, todo se detiene. Señor, ¿tú me lavas los pies?, dijo. Y Jesús con voz calmada y firme le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No me lavarás los pies jamás, añadió. Y Jesús con voz que corta el alma responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro exclama, Señor, no solo mis pies,
sino también mis manos, mi cabeza. Y suavemente Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y así continuó hasta el último. Cuando terminó de lavar los pies de sus discípulos, Jesús volvió a su lugar. Se sentó, los miró y entonces preguntó, ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado. Y así, en la cena de la Pascua, cuando todo parecía seguir el orden de siempre, el cielo introdujo una verdad nueva, que el Cordero no solo iba a morir, sino que también vino a servir. La cena comenzó. Jesús tomó la primera copa, era la copa de la santificación, la copa que marcaba el inicio de la celebración, la que recordaba que Dios había separado a su pueblo para sí. Pero aquella noche, esa separación no sería solo de Egipto. Dios estaba a punto de hacer una obra mucho mayor. Y como era de costumbre, la voz del más joven rompía el silencio. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? Esto era una pregunta que se había hecho por generaciones tras generaciones. Una pregunta que abría la puerta a la historia, a la memoria, a la liberación. Pero esa noche la respuesta no estaba solo en palabras. La respuesta estaba sentado a la mesa. Entonces la historia comenzó a ser contada, como lo había sido contada por siglos. La historia de un pueblo esclavo, de un Dios que escuchó su clamor, de una noche donde la sangre de un cordero marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Una historia conocida, pero esa noche más viva que nunca. Luego vino la segunda copa, la que recordaba el juicio, las plagas, la manifestación del poder de Dios sobre Egipto. Una copa que hablaba de liberación, pero también de justicia. Porque el mismo Dios que salva, también juzga. Y junto a él, los tazones donde el pan era mojado. Una mezcla espesa, dulce y oscura, hecha de frutas trituradas, de nueces y de miel. Y esto recordaba el barro con el que los padres levantaban ladrillos en la esclavitud. Cada vez que el pan descendía en aquella mezcla, no solo se comía, se recordaba. Las hierbas amargas, estas podían ser endivia, lechuga amarga, escarola o rábano picante. Su sabor intenso no era casual. Recordaba el dolor de la esclavitud, el peso del pasado y las lágrimas de un pueblo oprimido. Y cada bocado era memoria viva. Y el cordero asado entero sin que un solo de sus huesos fuese quebrado, como había sido ordenado desde el principio. Y mientras la cena avanzaba, lo que por siglos había sido un recuerdo comenzaba a transformarse en algo más. Porque el cordero ya no estaba en la mesa, estaba sentado en ella. Y en sus manos el pan sería partido y en la copa el pacto sería sellado. Y mientras la cena continuaba, después de haber comido, después de haber compartido el pan, después de haber lavado los pies, el ambiente se volvió aún más profundo. Ya no era solo una cena, era un momento eterno. Y entonces Jesús tomó la copa que venía después de la cena, es decir, la tercera, la copa de la redención, y al levantarla, el tiempo pareció detenerse.
porque lo que por generaciones había sido un símbolo, esa noche estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús miró a sus discípulos y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No estaba hablando de Egipto, no estaba hablando de Faraón, estaba hablando de algo mucho mayor, de una esclavitud más profunda, de una liberación eterna, de un precio que solo Él podía pagar. La copa ya no representaba solamente redención, ahora representaba su sangre. El verdadero Cordero estaba dando significado a todo lo que había sido anunciado. Ya no era la sangre en una puerta, era la sangre que sería derramada por todo el mundo. Y en ese momento, sin que los discípulos lo comprendieran completamente, el antiguo pacto comenzaba a cerrar su ciclo y el nuevo pacto nacía en silencio entre el pan partido y una copa levantada. Y así, en medio de la Pascua, Jesús dejó algo claro, algo eterno, que la verdadera redención no vendría por el recuerdo de un cordero, sino por la entrega del Cordero. Y en medio de aquella cena sagrada, cuando el silencio parecía guardar cada palabra, Jesús tomó el pan. Era el pan de la Pascua, el pan sin levadura, el pan que por generaciones había recordado la prisa de Egipto, la salida apresurada, la noche en la que un pueblo fue liberado por mano de Dios. Pero aquella noche, Jesús le daría un significado aún más profundo. Tomó el pan entre sus manos, lo bendijo, y al partirlo parecía como si el cielo estuviera anunciando en silencio lo que pronto ocurriría con su propio cuerpo. Aquel pan partido ya no hablaría solo de una antigua liberación. Ahora hablaría de Él, de su entrega, de su dolor, de su cuerpo herido, de su vida ofrecida. Y entonces dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¡Qué momento tan solemne! El maestro estaba tomando uno de los elementos más sencillos de la mesa y lo estaba llenando de eternidad. Ya no era solo el pan de la memoria, ahora era símbolo de su propio cuerpo, su cuerpo que sería entregado por nosotros. El pan sin levadura, sin fermento, sin corrupción, también apuntaba a Él. Porque en Él no hubo mancha, no hubo pecado, no hubo engaño. Era puro, era santo, era el Cordero de Dios perfecto. Y al partir aquel pan, Jesús estaba diciendo, sin decirlo todo: mi cuerpo será quebrantado, mi vida será entregada, mi carne será herida, y todo esto será por amor. Los discípulos quizás todavía no podían comprender la profundidad de ese instante. Tenían el pan en sus manos, pero aún no alcanzaban a ver la cruz. Aún no entendían los clavos, aún no entendían los golpes, aún no entendían el sacrificio, pero Jesús sí. Por eso no hablaba como quien se imagina algo lejano. Hablaba como quien ya se estaba ofreciendo. En aquella mesa, antes del Calvario, antes del juicio, antes de la sangre visible, Jesús ya estaba entregándose. Y así el pan partido en aquella noche se convirtió para siempre en un recordatorio santo de que el Hijo de Dios tomó un cuerpo para poder entregarlo por nosotros. Y desde entonces, cada vez que recordamos ese pan, recordamos que nuestra salvación costó un cuerpo herido, una vida entregada y un amor
que no retrocedió. Durante siglos, el pan sin levadura habló de pureza, de una vida sin corrupción, de una salida de esclavitud, pero esa noche el pan dejó de señalar hacia adelante, porque aquel a quien señalaba estaba allí, sin pecado, sin mancha, perfecto. Y al partirlo, Jesús reveló lo que vendría, que ese cuerpo puro sería quebrantado. Y cuando dijo, haced esto en memoria de mí, la Pascua cambió para siempre. Ya no sería el recuerdo de Egipto, sería el recuerdo de la cruz. Y mientras la cena continuaba, después del servicio, después de la copa, después de momentos tan sagrados, una sombra comenzó a cruzar la mesa. El ambiente cambió. Lo que hasta ese momento había sido comunión, ahora se llenó de una tensión silenciosa. Entonces Jesús habló con voz serena, pero con un peso que estremecía el alma. Dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y aquellas palabras cayeron como un golpe en el corazón de todos. El silencio se volvió pesado. Las miradas comenzaron a cruzarse. La inquietud creció y uno por uno comenzó a preguntar, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? No preguntaban por otro, preguntaban por sí mismos, porque en ese momento cada corazón fue confrontado, cada conciencia despertó, cada alma se miró por dentro, pero allí sentado entre ellos estaba Judas, con el rostro tranquilo, con la apariencia intacta, pero con una decisión ya tomada. Jesús continuó, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Y añadió palabras que pesaban como eternidad. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aún así, Judas habló. ¿Soy yo, maestro? No dijo Señor como los otros discípulos. Dijo, maestro. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Pero lo más profundo de ese momento no fue la revelación, fue la paciencia de Cristo. Porque Jesús sabía desde el principio, sabía lo que Judas había decidido, sabía el precio y aún así lo sentó a su mesa. Le lavó los pies, le ofreció el pan, le extendió la copa, porque el amor de Cristo no se detiene ni siquiera ante la traición. Y mientras los demás seguían preguntando sin comprender completamente lo que ocurría, el destino ya se estaba sellando. La luz y la oscuridad estaban sentados en la misma mesa. Y así, en medio de la cena más sagrada, se reveló una verdad que atravesaría los siglos. Que no todos los que se sientan con Jesús le pertenecen. La traición ya no era un secreto. Y en medio de aquella mesa donde la luz del amor brillaba con tanta intensidad, la oscuridad tomó una decisión. Jesús tomó un bocado, lo mojó y lo dio a Judas. Un gesto que en aquella cultura era señal de cercanía, de honra, de afecto. Aún en ese momento Jesús estaba extendiendo amor, pero Judas ya había decidido. No era ignorancia, no era confusión, era elección. Y entonces las Escrituras nos dejan una frase que estremece. Satanás
entró en él, no porque Dios lo obligara, sino porque él abrió la puerta de su corazón. Porque el corazón que resiste la luz termina abrazando la oscuridad. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Judas se levantó, se apartó de la mesa, dejó atrás la comunión, dejó atrás la luz, dejó atrás al maestro y salió. Y la Biblia dice algo breve, pero lleno de significado eterno. Y era ya de noche, no solo por afuera, también dentro de él. La noche había entrado en su corazón. Y así, en medio de la cena más sagrada, uno se levantó y se fue. Porque estar cerca de Jesús no es lo mismo que entregarle el corazón. Y mientras la cena llegaba a su final, aún quedaba un último paso, una última copa. Porque en la Pascua no todo terminaba con la redención. Había también una promesa, una cuarta copa, la copa final, la que hablaba de algo más grande, no solo de salir de Egipto, sino de pertenecer plenamente a Dios. Yo os tomaré por mi pueblo. Era la copa del cumplimiento, la copa del reino, la copa de la consumación. Y todo parecía indicar que como cada año esa copa sería bebida. Pero esa noche Jesús hizo algo diferente. Tomó la copa, pero no bebió. Y entonces dijo: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En ese momento el tiempo volvió a abrirse, porque Jesús no estaba cerrando la cena, estaba apuntando al futuro. La redención ya había sido declarada. La entrega ya estaba en camino. La cruz ya estaba a las puertas. Pero el reino aún no había llegado a su plenitud. Por eso la copa quedó sin beber, como una promesa suspendida, como un anuncio de que la historia no terminaría en la cruz, que habría un día donde ya no habría traición, ni dolor, ni muerte, sino mesa, comunión y gozo eterno. Y entonces esa copa sería finalmente bebida. Y así, en medio de aquella noche, Jesús dejó algo inconcluso en la tierra. Para esto, entonces, completarlo en la eternidad. Después de haber tomado la copa y de haber dicho que no beberían más del fruto de la vid, Jesús guardó silencio. Habló como quien está entregando sus últimas palabras. Anunció que había llegado la hora de su glorificación. Una gloria que no sería entendida en ese momento, porque pasaría primero por la cruz. Le dijo que se iría, que a donde él iba, ellos no podían seguirle aún. Y en medio de ese anuncio, Pedro, impulsivo, prometió fidelidad. Pero no todo fue advertencia, también fue amor. Jesús les dejó un mandamiento nuevo: que se amaran unos a los otros, no como el mundo ama, sino como Él los había amado. Y al ver sus corazones turbados, les habló de esperanza. Les dijo: no se turbe vuestro corazón. Les aseguró que iba a preparar lugar para ellos y que volvería. Y entonces hizo una promesa eterna: no los dejaré solos. Vendría el Consolador, el Espíritu Santo, quien estaría con ellos y en ellos. Luego les reveló un secreto profundo. Les dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Solo permaneciendo en mí, ustedes podrán dar fruto. Y ese fruto nace del amor. Pero también les habló con verdad. Les dijo: el mundo los aborrecerá,
ustedes van a ser perseguidos, van a llorar, pero su tristeza no será el fin. Sería al final transformada en gozo. Y entonces, levantando sus ojos al cielo, Jesús oró. No por sí mismo, no por sí mismo solamente, sino por ellos y por todos los que creerían después. Es decir, Jesús oró por ti y oró por mí. Pidió unidad, pidió protección, pidió santificación y que algún día pudiéramos estar con Él. Y después de haberles hablado y de haber abierto su corazón, de haberle dejado sus últimas palabras, cantaron. La Escritura dice, así muy breve, como un susurro: y cuando hubieron cantado el himno. Aquel canto no era un canto cualquiera, era un grupo de salmos que el pueblo había entonado por generaciones en la Pascua, desde el Salmo 113 al 118, los cuales hablan de liberación, de victoria y de la fidelidad de Dios. Salmos como estos que decían: alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y allí, en medio de la noche, Jesús cantó. El mismo que había hablado de su cuerpo quebrantado, el mismo que había levantado la copa de su sangre, el mismo que sabía lo que venía, cantó. Porque antes del dolor hubo adoración. Antes del sacrificio hubo entrega en alabanza. Antes de la noche más oscura hubo un canto de fe. Y así Jesús nos dejó una enseñanza silenciosa pero eterna. Que aunque el camino nos lleve al dolor, nuestro corazón puede seguir adorando. Y después de haber cantado, y después de aquel último himno que llenó el aposento, Jesús se levantó. La cena había terminado, pero el camino apenas comenzaba. Salieron del aposento alto y entraron en la noche. Jerusalén estaba en silencio. Las calles iluminadas apenas por la luz tenue de las lámparas que guardaban el eco de lo que había sucedido. Pero Jesús caminaba con paso firme. No dudaba, no se detenía, no retrocedía, porque sabía dónde iba. Atravesaron la ciudad, descendieron por las calles estrechas y salieron hacia el valle. Y frente a ellos se alzaba el monte de los Olivos, un lugar conocido, un lugar de oración, un lugar de intimidad con el Padre. Mientras caminaban, los discípulos aún no comprendían completamente lo que estaba ocurriendo. Habían comido, habían escuchado palabras profundas, habían cantado, pero no veían lo que se acercaba. Y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Palabras que caían como una advertencia, como un anuncio, como una verdad que aún no podían aceptar. Pedro, como siempre, respondió con firmeza: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero Jesús, con una mirada llena de amor y de conocimiento profundo, le dijo: esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El camino continuaba y cada paso los acercaba más al momento decisivo. El aire se hacía más pesado, la noche más profunda y el silencio más intenso. Y al llegar al huerto, todo cambió. Aquel lugar tan familiar, tan visitado, tan lleno de oraciones, esa noche se convirtió en escenario de la lucha más intensa jamás vivida. Jesús se detuvo y mirando a sus discípulos les dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Pero no se fue solo. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, los más cercanos, los que habían visto su gloria y ahora verían su angustia. Y entonces comenzó a entristecerse, a angustiarse, a cargar un peso que no venía de este mundo y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. No era tristeza común, no era temor humano, era el peso del pecado del mundo comenzando a caer sobre él. Era la separación, era la carga, era la oscuridad espiritual acercándose. Y avanzando un poco más, se postró sobre su rostro el Hijo de Dios en tierra, el Salvador del mundo, quebrantado en oración. Y clamó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa, no la de la mesa, la del sufrimiento, la del pecado, la de la separación. Y en medio de aquella agonía su cuerpo comenzó a reaccionar bajo una presión indescriptible. El Evangelio lo declara y la ciencia lo confirma. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una condición conocida como hematidrosis. Y esto ocurre cuando el dolor es extremo. Cuando la angustia es profunda, esta hace que los capilares se rompan y la sangre se mezcle con el sudor. No era una metáfora, era el peso del mundo expresándose en su propio cuerpo. Pero el cielo no permaneció en silencio. En medio de aquella lucha, un ángel descendió, no para quitar la copa, sino para fortalecer al que la bebería. El mensajero del cielo vino a su lado y, según lo revelado, le recordó lo que estaba en juego. No solo la salvación de la raza humana, sino la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Que su sacrificio respondería para siempre a las acusaciones del enemigo. Que demostraría que Dios es justo y a la vez infinitamente amoroso. Que no solo los hombres serían redimidos, sino que el orden del cielo sería firmado y que la seguridad del universo quedaría establecida para siempre. Que incluso los ángeles, al contemplar su entrega, tendrían una certeza eterna del gobierno de Dios. Y fortalecido por esa visión, Jesús continuó. Pero entonces, en medio de la angustia, pronunció las palabras que cambiaron la historia. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Allí, en ese momento, no se decidió la cruz, se confirmó. Porque el plan de la redención ya había sido establecido desde antes de la creación del mundo. Pero en Getsemaní, la voluntad humana de Cristo se rindió completamente a la voluntad del Padre. Se levantó y regresó a sus discípulos, pero los encontró durmiendo. El cielo estaba en agonía y la tierra dormía. Y les dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y volvió a orar, otra vez y otra vez. 3 veces la misma lucha, 3 veces la misma entrega, la misma rendición, hasta que finalmente la paz descendió. La decisión estaba tomada, la victoria se había ganado en silencio. Y entonces dijo: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y así, en el huerto, mientras el dolor alcanzaba su punto más alto y el cielo sostenía al Salvador, se ganó la batalla más importante de la historia. Y mientras aún hablaba, mientras las palabras "se acerca el que me entrega" aún resonaban en el aire, la noche se rompió. A lo lejos,
luces comenzaron a moverse entre los árboles, antorchas, lámparas, sombras que avanzaban, el sonido de pasos, de armas, de voces. Una multitud venía y al frente de ellos, Judas, el que había estado en la mesa, el que había comido el pan, el que había recibido el amor, ahora guiaba la oscuridad. Se acercó no con gritos, no con violencia, sino con un gesto que dolía más que cualquier golpe. ¡Salve, maestro! Y lo besó. El símbolo de afecto convertido en señal de traición. Pero Jesús no retrocedió, no se apartó, no lo rechazó. Le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, aún en ese momento Jesús lo llamó amigo, porque su amor no cambió. Entonces la multitud se acercó con espada, con palo, como si vinieran a capturar a un criminal. Pero Jesús dio un paso al frente y preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús Nazareno? Y él respondió: yo soy. Y en ese instante algo invisible ocurrió, porque al oír estas palabras retrocedieron y cayeron a tierra. No fue debilidad, fue poder contenido. El mismo que sostenía el universo estaba allí entregándose voluntariamente y volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús Nazareno? Y respondió: ya os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Aún en ese momento estaba protegiendo a los suyos. Pero la tensión creció y Pedro, impulsivo, incapaz de contenerse, sacó su espada y atacó. Cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. La violencia había comenzado, pero Jesús la detuvo. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Según el ejército romano, una legión consistía en 6,000. Ahora multipliquemos un momento 12 legiones por 6,000. Esto sería 72,000 ángeles. Imagínese usted, cuando la Biblia nos relata que en una sola noche el ángel de Jehová mató de los asirios a 185,000. Y aquí no estamos hablando de uno, sino de 72,000. Pero los ángeles, aunque sus rostros se alegraron ante la posibilidad de intervenir, se mantuvieron al margen. Sabían que debían obedecer, porque el plan de la salvación tenía que cumplirse hasta el final. Y entonces Jesús, tocando la oreja, la sanó. En medio del arresto hubo un milagro, porque el reino de Dios no avanza por la fuerza, sino por el amor. Y entonces Jesús dijo: como contra un ladrón habéis salido, con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros en el templo y no me prendiste. Pero todo esto era necesario, era cumplimiento, era el camino trazado. Y entonces lo prendieron. Las manos que habían sanado fueron atadas. El que había dado libertad fue llevado como prisionero. Y en ese momento todos los discípulos, dejándole, huyeron, cumpliéndose así lo que Jesús había dicho antes: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto había sido anunciado siglos antes por el profeta Zacarías. Y así, en medio de la noche, el Salvador del mundo fue entregado. No porque no pudiera escapar, sino porque decidió entregarse, decidió quedarse. Y después de ser arrestado en medio de la noche con las manos atadas,
Jesús fue llevado, no a un tribunal justo, no a un juicio digno, sino a la sombra. Primero, ante Anás, el antiguo sumo sacerdote, el hombre que aún conservaba poder, influencia y autoridad en las sombras. Allí en la oscuridad de la noche comenzaron a hacerles preguntas, no para conocer la verdad, sino para torcerla. Le interrogaron acerca de sus discípulos, acerca de su doctrina, pero Jesús con firmeza y serenidad respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunten a los que me han oído. No había engaño, no había secreto, no había culpa, pero la verdad no era lo que ellos buscaban. Y entonces uno de los alguaciles levantó su mano y golpeó el rostro del Salvador. El rostro que había sanado, ahora era herido. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Pero Jesús, sin ira, sin violencia, respondió: si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Ni una palabra fuera de lugar, ni una reacción humana, solo verdad, solo dignidad, solo amor firme. Y entonces lo enviaron atado a Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Allí el juicio continuó, pero no era un juicio, era un intento desesperado por condenar al inocente. Buscaron testigos, muchos vinieron, pero sus palabras no concordaban. Eran mentiras, contradicciones, acusaciones vacías. Nada podía sostenerse, porque la verdad no podía ser derribada. Hasta que finalmente 2 testigos se levantaron y dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Palabras torcidas, sacadas de contextos, manipuladas. Y entonces Caifás se levantó y en un momento de presión directa le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El silencio llenó el lugar. Ese era el momento. No podían condenarlo por mentira, pero sí por verdad. Y entonces Jesús respondió: ¿tú lo has dicho? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y en ese instante la verdad fue declarada, no como defensa, sino como revelación. Entonces Caifás rasgó su vestido y dijo: ha blasfemado. Pero no era blasfemia, era la verdad. Era una verdad que no podían aceptar. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Y todos respondieron: es reo de muerte. Entonces la violencia se desató. Lo escupieron, lo golpearon, cubrieron su rostro y se burlaban. Profetiza, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Imaginémonos el Hijo de Dios rodeado de odio, el santo tratado como un culpable, el justo condenado por los injustos. Y así, en medio de la noche, el tribunal de la tierra rechazó al Rey del cielo. Y mientras dentro Jesús era juzgado, golpeado y rechazado, afuera en el patio otro juicio estaba ocurriendo. No con palabras oficiales, no con autoridades, sino en el corazón de un discípulo. Pedro, el impulsivo, el valiente, el que había dicho: aunque todos se escandalicen, yo no. Este había seguido a Jesús de lejos, no huyó completamente, pero tampoco se quedó tan cerca. Se quedó allí entre la luz del fuego y las sombras del temor.
calentándose con los que habían venido a aprender a su maestro. Cerca, pero no comprometido. Y una criada lo miró y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Pedro negó: no sé lo que dices. La primera vez. Quizás con nervios, quizás con sorpresa, quizás tratando de pasar desapercibido. Pero la noche no había terminado. Otra lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro otra vez negó, y esta vez con juramento: no conozco al hombre. Ya no era negociación, era distanciamiento. No dijo: no lo conozco bien. Dijo: no conozco al hombre. Y el corazón comenzaba a endurecerse. Pero aún faltaba un poco. Después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ya no había escapatoria. La evidencia estaba sobre él. Y entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Ya era la tercera vez. Y justo en ese momento, el gallo cantó. El sonido cortó la noche. Pero no solo fue el canto, fue la memoria, fue la conciencia, fue la verdad despertando. Y entonces Jesús desde dentro miró a Pedro. No con ira, no con reproche, no con condena, con amor. Una mirada que decía todo sin decir nada. Y Pedro recordó las palabras, recordó la advertencia, recordó su promesa y su caída. Y saliendo de allí, lloró. Pero no lloró como quien se lamenta por las consecuencias. Lloró como quien ha entendido lo que ha hecho. Lloró amargamente, porque el que decía que nunca caería, acababa de negar al maestro. Y así, mientras Jesús era condenado por otros, Pedro fue confrontado por sí mismo. Y en esa escena hay una verdad que nos alcanza a todos, que no es suficiente amar a Jesús en palabras, si en palabras nos apartamos de él. Pero también hay esperanza, porque ese llanto no era el final de Pedro, era el comienzo de su restauración. Y así, en medio de la noche, entre oraciones, traiciones, juicios injustos y lágrimas sinceras, la noche avanzaba. La madrugada comenzaba a asomarse. Pero lo que continúa lo veremos mañana. Por ahora, la noche aún guarda silencio y el Salvador permanece en manos de los hombres. Te espero mañana. No olvides nuestra cita. Dios te bendiga.